Lección número 7, para el 13 de mayo del 2017. Líderes siervos. Versículo de memoria. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Primero que nada, en esta lección maravillosa de esta semana, lo que vamos a descubrir es qué significa echar nuestra ansiedad sobre Él. Cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, eran casi 2 millones los que salieron. La Biblia dice 600.000 sin contar niños y mujeres, pero lo que importa por ahora es que Moisés tenía que liderar a todos ellos. Cuando Jetro, su suegro, vio que Moisés procuraba atender a todos estos, se dio cuenta de que éste la pasaba el día entero tratando de arreglar los problemas entre uno y otro. De hecho, le dijo que a ese paso morirás, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo contigo. Éxodo capítulo 18, versículo 18. Allí se daría comienzo a la forma en que Dios guiaría a su pueblo de manera ordenada. La organización sería muy necesaria, pues Dios guía a través de ella. Primero que nada había que guiar al pueblo hacia Dios, pues Dios guía también a través de ella. Primero que nada había que guiar al pueblo hacia Dios. Somete tú los asuntos a Dios, Éxodo 18:19. Y la manera de hacerlo era, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Éxodo 18:20. Y de entre todos los que se vieran consagrados a estas enseñanzas, y que les gustara servir a Dios al oír estas enseñanzas de la ley de Dios, le dijo su suegro: además inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. La enseñanza que estaba dando Jetro aquí en Éxodo 18:21 era que los temerosos de Dios, es decir, los guardadores de los mandamientos, porque dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, estos temerosos de Dios eran conocidos por su dedicación al conocimiento de las leyes de Dios, ya que temeroso de Dios es solo aquel que se dedica al estudio de las profecías y leyes divinas. De esta manera es como la iglesia florece con gente culta y educada. De este tipo de gente se le dijo a Moisés: los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás persistir y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Éxodo 18, 22 y 23. Así hoy el pueblo de Dios también está organizado. Su iglesia. Tenemos un mensaje con las profecías y las leyes de Dios, y para llevarlo al mundo se necesitan hombres consagrados y temerosos de Dios, al igual que en tiempos de Moisés, que tiemblen ante la palabra divina, que al mostrársela con un escrito está, teman desobedecerla y desagradar al gran yo soy. Para saber quiénes son esos, necesitamos que todos los que se unen al pueblo de Dios primero reciban esas profecías y leyes, y cuando se vean personas que atienden a estos mensajes y los obedecen sin reservas ni rebelión, tanto a los 3 ángeles como el espíritu de profecía, sabremos que estos son temerosos de Dios. En esos podemos confiar. A menos que acepten toda la creencia, no se les puede aceptar como líderes en la iglesia. Nos dice el espíritu de profecía: hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra es comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Eventos de los últimos días, página 46.
Los que quieran trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. Evangelismo, página 157-158. El apóstol Juan declara sobre este asunto lo siguiente: cualquiera que se rebela y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido se comunica con sus malas obras. Segunda de Juan, versículo 9 al 11. Cuando los hombres escogidos así sobre la base del conocimiento de la palabra de Dios, en el fundamento de la verdad presente, entren al servicio de Dios, tendremos una iglesia sumisa a Dios, y por lo tanto se cumplirá en los líderes lo que dice Pedro, que echemos nuestra solicitud en Dios y Él tendrá cuidado de su grey. No se necesitan líderes al estilo del mundo, sino más bien dependientes de Dios, es decir, de las Escrituras. Y cuando el pueblo sea guiado así con las Escrituras, sin duda todo el pueblo al conocer las Escrituras no se rebelará contra la verdad, ni mucho menos contra aquellos líderes que son temerosos de Dios. Nos dice el espíritu de profecía tocante a esto: se representa a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. Los que no han escuchado el mensaje de los tres ángeles, o que habiéndolo oído, pueden ser aceptados quizás como miembros oyentes, pero jamás como alguien en quien podamos confiar la obra. Si no está de acuerdo con las doctrinas, no podría sino crear división. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:6 al 8. Por eso es necesario que la iglesia, al entrar en su último conflicto, repase los mensajes de los tres ángeles y así pueda saber quiénes son los temerosos de Dios que creen en este triple poder y el espíritu de profecía. Los que se rehúsen a hacerlo no pueden ser utilizados para esta causa, pues traerían fanatismo dentro de la iglesia. No tenemos ningún otro mensaje dentro de la iglesia, aparte de este, como lo hemos leído en la cita de eventos de los últimos días. Si no es aceptado dicho mensaje, la advertencia es clara: no impongas las manos de ligero. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Pruébalos antes de que ministren, y si resultan sin crimen, acéptalos. A esto se le llama liderazgo efectivo y en total acción. Y con esta idea pasamos al día domingo. Los ancianos en la iglesia temprana. Domingo 7 de mayo. Busca los siguientes textos, nos dice la lección: Hechos 6, 1 al 6, 14, 23 y 15, 6. Primera de Timoteo 5, 17 y Primera de Pedro 5, 2. ¿Qué información nos proveen estos versículos con respecto a los desafíos que enfrentaba la iglesia temprana y el papel de sus líderes? Como hemos visto,
La iglesia del tiempo de Moisés fue el modelo perfecto de cómo se llevaría a cabo la organización del pueblo de Dios. Y ahora los apóstoles debían seguir el mismo lineamiento y así lo hicieron. Nos dice el espíritu de profecía, los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica. En la obra de poner en orden las cosas en todas las iglesias y de consagrar hombres capaces para que actuaran como oficiales, los apóstoles mantenían las altas normas de dirección bosquejadas en los escritos del Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles, página 78. Sin duda, todos los escritos del Antiguo Testamento fueron la base para la organización cristiana, y todos los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento son las bases para la organización de la Iglesia de hoy. A los conversos se los adoctrinaba por parte de aquellos a quienes Jesús eligió, como lo hiciera antaño Moisés educándolos en las profecías y leyes del Evangelio para la nueva dispensación. Jesús dijo tocante a esto: no he venido a cambiar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Mateo 5:17. Por tanto, lo mismo que enseñó Moisés lo haría Jesús y sus discípulos. Durante 3,5 años recibieron instrucciones para la dirección de la obra, y cuando ya estaban educados, ahora su misión era educar a otros para que éstos tuvieran comunión con ellos, como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:3. Así todos los que vienen a la obra deben ser primeramente educados por aquellos que conocen el mensaje de los 3 ángeles y el espíritu de profecía, a fin de que puedan tener la misma comunión. Sobre esto nos dice la inspiración bíblica: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas, y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11 al 13. De manera que todos los que eran dirigentes dentro de la iglesia, en la iglesia del Nuevo Testamento, debían tener solo un trabajo: perfeccionar a los santos. Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. De ahí que entonces todos los hijos de Dios debían de ser instruidos por los dirigentes de la nueva iglesia a que tengan que venir a las leyes de Dios y conocerlas, al igual que lo que hizo Moisés en el pasado, para que todos lleguen a alcanzar la unidad en el conocimiento de Jesucristo. Así que entonces, cuando los líderes de la iglesia sean elegidos de esta forma para la obra del ministerio, tendremos iglesias sanas que constantemente estarán educando al pueblo para que sean maestros y no niños de pecho, que necesiten todavía la leche y que sean mamantes todo el tiempo. Una iglesia enana nunca será salvada. Pablo nos dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Hebreos 5:12. Cuando se escogen líderes neófitos, el resultado es que la iglesia se divide. El líder neófito solo pensará en que él dirige y se le obedece. Se volverá dictatorial en lugar de ser ejemplo de la grey. Se creerá que él manda, abusará y esparcirá la grey. Al no conocer el evangelio de los 3 ángeles y el espíritu de profecía, querrá gobernar a su antojo y traerá revolución en la iglesia. Pronto se volverá sensual, gustándole que la iglesia se dedique a los juegos y a las comilonas, y cuando se le haga saber de su conducta, declarará que lo están criticando, y a aquellos que humildemente le reprendan les dirá que son divisionistas, creando desorden, llevando así a la persecución contra los fieles, contra los que le están reprendiendo. A esta persecución también se le conoce como los sufrimientos por causa de Cristo. Su amor por el dinero crecerá, porque solo el mensaje de la verdad para este tiempo puede volver a una persona libre de avaricia. Es fácil darse cuenta de quién es un líder incompetente para la labor.
Todo el que no escuchó el mensaje de los 3 ángeles o no cree en la revelación profética de los testimonios para el pueblo de Dios, pues un ciego no puede guiar a otro ciego, dice Lucas 6:39 nuestro Señor Jesucristo. Cuando el líder conoce los 3 ángeles y está educado en ellos y los obedece, es un hombre consagrado a Dios y por lo tanto mantendrá unida a la iglesia y se cumplirá el pedido del apóstol. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5:1-3. Así que el apóstol nos pide que tenga que haber humildad de parte de los que dirigen dentro de la iglesia, habiendo participado de los padecimientos de Cristo. Entonces los más jóvenes en la fe podrán trabajar en conjunto con esos ministros humildes y fieles. Humilde no de afectación, sino obediente a la palabra de Dios. Al hacer esto, la palabra de Dios lo formará y será semejante a Jesús, lleno de amor y buenas obras. Esto nos lleva al día lunes. Los ancianos, lunes 8 de mayo. Lee Primera de Pedro 5:1-4 nos dice la lección. ¿Qué actitudes debieran tener los líderes en las funciones que ejercen en la iglesia? ¿Cómo se pueden aplicar estos principios a cualquiera de nosotros sin importar el cargo o la función? Pedro, con esto llama la atención en los versículos 1 hasta el 4 a que debemos probar al líder. Como iglesia estamos llamados a tener que averiguar cómo nos está conduciendo, si ama o no la verdad. A la ley y al testimonio, dijo el profeta Isaías, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Cuando el apóstol Pedro dice sean ejemplos de la grey, y cuando dice no siendo autoritarios, nos está llevando a pensar en que debemos comparar a estos líderes con las reglas que se les ha dado para liderar. Si ellos violan estas reglas, entonces sabremos que son autoritarios. Pero si no violan estas reglas y van de acuerdo con lo que dice la ley y el testimonio, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos y las profecías, entonces el líder es un líder temeroso de Dios. Pero si no va de acuerdo con estas escrituras, aunque parezca manso y humilde aparentemente, no debe aceptársele como un líder. Sería muy peligroso. Debe ser alguien que conozca nuestras doctrinas y de veras las quiera obedecer. Quizá no sea un ser divino, pero gustará de la palabra de Dios participando así de los sufrimientos de Cristo. Para participar de sus sufrimientos hay que conocer en qué sufrió. Se puede sufrir por muchas cosas como lo vimos en la lección de la semana pasada, pero sufrir por causa del Evangelio es el único sufrimiento verdadero ante Dios. Algunos sufren porque no son ricos o pueden divertirse o ser tratados como muy destacados, y en consecuencia buscan el aplauso del cargo, la fama o el poder. Estos sufridos por esta causa no son contados aquí, porque si se aceptara este sufrimiento ellos subirían al liderazgo con estos sentimientos no santificados y conducirían a la grey por ganancia deshonesta. Solo entrarían a ser pastores del rebaño por sueldo y el pretexto sería: ¿entonces de qué vivimos? Pedro es claro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Primera de Pedro 5:2. Y nos advierte aún que en el futuro para los últimos tiempos el riesgo llegaría a tal estado que muchos falsos maestros estarían infiltrados en la iglesia de los últimos días por no haber escuchado los mensajes de los 3 ángeles que son el evangelio final. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, dice el apóstol, mirando hacia el futuro, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones,
por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Para que estos se eviten de introducir estos males, Pedro les advierte de lo terrorífico que será hacer esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Santiago por eso dice a los que no escucharon aún los mensajes de Dios, en este caso de los 3 ángeles para la iglesia final, que se guarden de buscar liderazgo sin preparación. Hermanos míos, dice el apóstol, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Pero quien ha sido instruido en el mensaje de Dios será apto para la obra, como lo fueron los primeros diáconos que se eligieron. Este es el modelo para todo cargo. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Hechos 6:3. El conocimiento de la palabra del Señor es la clave fundamental para ser un líder de Dios, porque se lidera con las leyes de Dios, como lo hizo Moisés con la vara que representaba la palabra de Dios. Así también se lidera hasta el día de hoy, como Jesús también lo hiciera, a todas sus ovejas con su vara y su cayado, que es la palabra de Dios. Y esto nos lleva al día martes 9 de mayo, líderes siervos. Lee 1 de Pedro 5:3, dice la lección. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, ejemplos de la grey. 1 de Pedro 5:3. En griego la palabra clave en 1 de Pedro 5:3 es katakuriouontes. La misma palabra se halla en Mateo 20:25 y significa ejercer dominio o tratar despóticamente a alguien. Así la instrucción a los ancianos, que se da en 1 de Pedro 5:3, podría traducirse: no sean tiranos con los que están a su cuidado. Y refleja las palabras de Jesús en Mateo 20:25, Mateo 20:20 al 23. Provee el contexto para los dichos de Jesús en Mateo 20:24 al 28, nos dice la lección. El espíritu de profecía nos da un consejo acertado sobre este asunto con las siguientes palabras inspiradas de amor, para que el autoritarismo nunca ejerza su dominio dentro de la iglesia. Acerca de esto Pedro dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero esto no autoriza a nadie a asumir la tarea de ordenar arbitrariamente a sus hermanos que actúen como él cree conveniente, sin tomar en cuenta las convicciones personales que ellos tienen acerca de su deber. Ni han de creer los obreros escogidos por Dios que a cada paso deben esperar para preguntar a alguna autoridad superior si pueden hacer esto o aquello. Mientras colaboran de todo corazón con sus hermanos en la ejecución de los planes generales que han sido trazados para la prosecución de la obra, han de mirar constantemente al Dios de Israel para recibir dirección personal. Testimonios para Ministros, página 491. Continúa diciendo la mensajera de Dios: a veces alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea de que esté en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos, antes de avanzar, deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en posición peligrosa. Ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Nadie que confíe en su propia fuerza de erigirse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está conduciendo. Testimonios para los Ministros, página 491. Este ejemplo de líderes se vio en Jesús. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos.
Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano. Aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Deseado de todas las gentes, página 502. Hoy podríamos ver líderes que, contrario a eso, disciplinan y botan de la iglesia a aquellos que no están de acuerdo con las enseñanzas que ellos dan, a pesar de que estos no están basados en la palabra de Dios ni el espíritu de profecía. Es increíble, pero estamos en un tiempo de persecución y peligro. Y no será extraño tener que ver en nuestras propias filas que pronto a quienes defiendan la palabra de Dios y el espíritu de profecía, el mensaje de los tres ángeles para esta hora, que se les persiga por causa de esto. Se les trate mal y con autoritarismo. Jesús enseña que el que quiere ser grande primero debe ser siervo. Cuando el cristiano sirve primero en todo lo que Dios le manda, hechos siervos a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:22, entonces recién se puede servir a otros. Nos dice Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. El secreto constante es que primero aprendamos el mensaje de los tres ángeles, que nos lleva al servicio, obedeciendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando lo hayamos hecho, seremos ejemplos de la grey. Así Pedro está llamando a los líderes de la iglesia al mismo ideal. La entrega y abnegación manifestadas por Jesús deben manifestarse también en ellos. Y esto nos lleva al día miércoles, revestidos de humildad. La humildad no es un mero sentimiento, sino más bien un estado que se alcanza tal como lo dijo Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. De manera que la humildad se aprende, dice Cristo. Queremos aprender la humildad, solo podemos hacerlo aprendiendo de Él. Para aprender de Jesús necesitamos estudiar su vida, y cuando lo hacemos encontramos el sumum de toda su vida. Si guardaréis mis mandamientos, dijo Él, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. San Juan capítulo 15, versículo 10. La obediencia de Jesús fue hasta el máximo de la humillación, nos dice la inspiración. Y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Para que podamos expresarlo en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es tener las palabras de Cristo en nosotros. Pablo dice sobre esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Jesús había dicho que la forma en que Él vive dentro de nosotros es por medio de su palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Juan 14:23. A fin de que los líderes puedan ser humildes, deben aprender lo que es la verdad para este tiempo. Solo el mensaje para este tiempo puede librarnos de los peligros que se nos advierten para estos postreros días. El orgullo de los falsos líderes es una advertencia que se nos dice que ocurrirá para el tiempo final. Por eso, los líderes deben de estudiar como nunca, como jamás nadie lo hace, la palabra de Dios para no cometer errores. Y aún los miembros de iglesia deben hacerlo porque deben imitar a Jesús. No olvidemos que Pedro, como hemos visto antes, escribe especialmente para estos últimos días, pues él dice en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Pero si algún líder aún no conoce estos mensajes de los tres ángeles y los practica en su vida, debería hacerlo. Si se rehúsa diciendo que este mensaje no lo es todo, y que él puede ser humilde sin necesidad de estos, entonces falló en la humildad y ya no es sumiso. Por lo tanto, no se puede confiar en él. Nos dice el espíritu de profecía con relación a esto lo siguiente. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel.
Abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga: ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Libro La Voz, Educación y Uso Correcto, página 360. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones, sigue diciendo la mensajera de Dios. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Todos vosotros sois hermanos. Esta disposición a dominar sobre la heredad de Dios causará una reacción a menos que estos hombres cambien su conducta. Los que ocupan puestos de autoridad deben manifestar el Espíritu de Cristo, deben tratar como Él lo haría en cada caso que requiera atención, deben estar imbuidos del Espíritu Santo. El cargo no engrandece a un hombre ni en una jota o una tilde a la vista de Dios, solo valora el carácter. Testimonios para los ministros, página 362. Y con estas hermosas palabras nos introducimos al día jueves. Como león rugiente. Pedro no se aparta de la temática del punto central de toda la salvación, el gran conflicto que existe desde el principio de los tiempos. Sed templados y velad, dice el apóstol, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. El Espíritu. En Escuela Sabática leemos: el libro de Apocalipsis revela que los cristianos juegan un papel en la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. En Apocalipsis las fuerzas del bien son lideradas por Jesús, que es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apocalipsis 19, 13 y 16. Las fuerzas del mal son lideradas por el diablo, también llamado Satanás y representado como un dragón. Aunque los medios populares e incluso algunos cristianos niegan la realidad de Satanás, el hecho es que el diablo es un ser poderoso que tiene solamente intenciones malvadas para nosotros. Sin embargo, las buenas nuevas son que el diablo será destruido al final. Pedro no subestime el peligro que representa el diablo. El diablo es como un león rugiente que está buscando devorar a todos los que pueda. Primera de Pedro 5, 8. Notemos que él menciona esto en el contexto de los falsos líderes. Él no separa el papel que desempeñan los falsos líderes en relación con el diablo. Estos son los que traen sufrimiento sobre los fieles. La persecución estalla de ellos. He ahí la importancia de por qué los líderes deben ser primero probados para saber si conocen o no la verdad para este tiempo. Los líderes judíos fueron los causantes de los padecimientos de Cristo. En el libro de Mateo 16, 21 nos dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, padecer mucho de los líderes. Pedro también señala que sus lectores pueden ver el poder del diablo en sus propios sufrimientos. Sin embargo, este sufrimiento terminará en gloria eterna. De manera que si seguimos la palabra de Dios, esta nos confirma, fortalece y establece, dice el apóstol Pedro. Y esto nos lleva al día viernes, para estudiar y meditar. Debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo dejó a un lado su manto real, su corona de rey, su elevado mando, y revistió su divinidad con humanidad para poder encontrar al hombre donde estaba y brindar a la familia humana el poder moral de convertirse en hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 83. Preguntas para dialogar. Jesús comenzó su ministerio confrontando al diablo. Debilitado por 40 días de ayuno, fue capaz de resistir las tentaciones del diablo citando las Escrituras. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo nosotros también podemos resistir al diablo en nuestras propias vidas? Sin duda, el estudio de la palabra es la seguridad. Y la pregunta 4, que es importante:
¿Cómo responderías a la afirmación de que Satanás no es real, sino solamente un símbolo del mal que se halla en la naturaleza humana? Estudiando la Biblia se le puede reconocer por sus características mencionadas allí. Solo el conocimiento de las Escrituras lo puede desenmascarar. Hermosa lección para esta semana. Que Dios nos bendiga. Amén.